Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y la historia que les traigo para hoy es demasiado espantosa, es triste y son esos casos que te dejan con una impotencia y una bronca terribles, o al menos a mí me pasa eso. O sea, además de la tristeza y la conmoción, es como que me generan una bronca. Pero bueno, a pesar de que fue espantoso todo lo que pasó, se podría decir que no fue en vano, entre comillas, porque de verdad terminó cambiando muchas cosas que eran necesarias en la sociedad en donde pasó. Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Sharice Everson. Nos ubicamos en Long Beach, California, en la década de los 90. Allí, una amorosa familia de apellido Strohmeyer adoptó a un pequeño bebé, a quien le pusieron de nombre Jeremy. El padre adoptivo de Jeremy trabajaba como contratista y su madre era maestra. Juntos le dieron a Jeremy educación y una vida estable de clase media. Los padres biológicos de Jeremy lo habían puesto en adopción porque pasaron por varias dificultades personales. A su madre biológica le habían diagnosticado esquizofrenia y tuvo que ser atendida de manera permanente en un centro de salud. Por otro lado, el padre biológico de Jeremy tuvo que empezar a cumplir una condena que sería bastante larga en prisión. La vida temprana de Jeremy estuvo, en cierto modo, moldeada por estas circunstancias complicadas de su familia biológica. Pero gracias a haber sido adoptado a temprana edad, se crió en un ambiente completamente diferente, lejos de las complejidades y las dificultades de la vida de sus padres biológicos. Jeremy era un niño inteligente, sobresalía en la escuela y mostraba bastante habilidad para las matemáticas. Le encantaban también los videojuegos y pasar el rato con sus amigos en la sala de juegos local. En la escuela secundaria, Jeremy conoció a un joven llamado David Cash. Los dos rápidamente se convirtieron en mejores amigos. Salían regularmente, iban juntos a la escuela y compartían todo lo que podían. David Cash tenía el objetivo de estudiar ingeniería nuclear una vez terminara la secundaria. Pero por más de que era muy amigo de Jeremy, para muchos de los demás estudiantes, David no era de su agrado, pues consideraban que era un chico bastante arrogante. Era alguien a quien los otros estudiantes no entendían del todo. Ellos decían que David parecía bastante orgulloso y que vivía prácticamente dedicado a sus actividades académicas. Pero para Jeremy, David era el compañero ideal, alguien con quien él siempre podía contar. David, por su parte, admiraba a Jeremy. Lo tenía en alta estima y siempre lo apoyaba en todo. El humor de Jeremy a David le resultaba bastante cautivador y siempre se reía de sus chistes. Pero lo más importante, o quizás el dato más importante de todo esto, era que David jamás juzgaba a Jeremy por nada. Acuérdense de esto que les digo porque después va a tener sentido. A Jeremy, por ejemplo, en la escuela le gustaba una chica llamada Agnes, pero ella no sentía lo mismo por él. Esta situación a veces se volvía un poco difícil para Jeremy y no la pasaba muy bien. David siempre entendió totalmente a Jeremy en esto y jamás menospreció sus sentimientos o los ridiculizó como sí hacían algunos de sus otros amigos. Al contrario de ellos, David le ofrecía a Jeremy un espacio seguro en donde él podía descargar sus sentimientos sin ser juzgado o burlado. David tenía algo más que lo convertía en un amigo mucho más atractivo para los ojos de Jeremy. Y era un convertible rojo del año 1988 de su madre. Con ese auto los amigos se sentían libres y vivían bastantes aventuras juntos. En un momento durante la escuela secundaria, Jeremy comenzó a tener comportamientos extraños. ¿Y a qué comportamientos me refiero? Bueno, por ejemplo, en una ocasión lo descubrieron intentando destrozar una pared de la escuela. En esta misma época sus calificaciones empezaron a bajar. Se empezó a meter en muchas peleas dentro de la escuela y comenzó también a actuar de manera muy rebelde en su casa. Por todos estos comportamientos, la relación de Jeremy con sus padres se volvió bastante tensa. Y por si todo esto no fuera poco, Jeremy empezó a incursionar en el mundo de las drogas. Una vía peligrosa que lo llevó a desviarse del camino que podría ser de la típica rebeldía adolescente hacia territorios más riesgosos y oscuros. Estas sustancias hicieron que los comportamientos erráticos
e impredecibles de Jeremy aumentaran, claramente, lo que provocó que su rendimiento escolar disminuyera aún más y tuviera más peleas y enfrentamientos en su casa y afuera de esta. Además de consumir estas sustancias, Jeremy empezó a fascinarse por el consumo de P infantil. O sea, no les puedo mencionar la palabra, pero ustedes saben a qué me refiero. Jeremy visitaba todo el tiempo este tipo de sitios web y descargaba mucho material de este estilo. Y no era para nada un comportamiento o un gusto pasajero, sino más bien fue un comportamiento que se fue incrementando y acrecentando a lo largo del tiempo. Los padres de Jeremy realmente querían que él mejorara, así que lo llevaron a especialistas. Pero Jeremy la verdad no mejoró mucho con esto, seguía tomando malas decisiones y además empezó a juntar con gente equivocada. Para cuando Jeremy cumplió los 18 años ya estaba totalmente fuera de control. Un día de mayo del año 1997, Jeremy fue a un casino llamado Prima Donna, junto con David y su familia. Nadie sabía que aquel día la vida de 3 personas estaba a punto de cambiar para siempre. Cherise Iverson era una niña de 7 años de edad. Ella vivía en Los Ángeles con su padre Leroy Iverson, quien era un conductor de autobús turístico jubilado. También compartía el hogar con su madre Yolanda y su hermano Harold. Cherise era una niña amada por sus maestros, quienes consideraban que era muy amorosa e imaginativa. Ella decía que de grande quería ser enfermera, policía o bailarina. Yolanda, la madre de Cherise, había iniciado su relación con Leroy, el padre, desde que era adolescente. Ambos se llevaban 10 años de diferencia. Leroy, como podrán deducir, era ya un hombre bastante mayor. Para ese momento luchaba contra afecciones como el asma, la presión arterial alta y diabetes. Todos estos problemas y debilidades físicas obligaron al padre de Cherise a tomar medicamentos con regularidad y a utilizar un bastón. En esa misma época de todos estos problemas de salud, la relación entre Leroy y Yolanda, los padres de Cherise, empezó a deteriorarse. Esa misma diferencia de edad que había encendido la llama años atrás, ahora estaba haciendo que la misma se apagase poco a poco. Su relación fue empeorando cada vez más y más al punto en que ambos empezaron a dormir en dormitorios separados e incluso a tener heladeras o refrigeradores, como le digan ustedes, también diferentes. Un día la madre de Cherise, Yolanda, discutió fuertemente con Leroy y después de esto tomó la decisión de irse de la casa definitivamente y mudarse con su hermana. Leroy entonces quedó solo en la casa con sus hijos. Él realmente apreciaba a sus 2 pequeños. A Cherise, por ejemplo, todos los días la llevaba y la buscaba de la escuela, un gesto que no hacían los demás padres. Leroy, el padre de Cherise, se había criado en una zona rural en Luisiana, algo que era muy distinto a Los Ángeles. Por eso a él no le gustaba que Cherise pasara mucho tiempo jugando al aire libre, porque lo veía peligroso. Por otro lado, Leroy, el padre de Cherise, había perdido a 3 hijos antes en diferentes circunstancias. Todo esto contribuyó a que Leroy desarrollara una naturaleza sobreprotectora con su niña Cherise. A pesar de esta sobreprotección, las salidas en familia eran indispensables para Leroy. A él le gustaba mucho llevar a Cherise y a su hermano Harold a diferentes casinos y lugares de juego a donde solía ir. El 25 de mayo de 1997, Cherise, acompañada de su familia, llegó al casino Prima Donna para pasar una velada agradable. Con sus ambientes bastante bien cuidados, el casino ofrecía un ambiente en donde Leroy, aún siendo muy sobreprotector con sus hijos, optaba por bajar un poco la guardia y relajarse. Al llegar la medianoche, el hermano mayor de Cherise, Harold, recibió la responsabilidad de cuidar a Cherise, mientras Leroy se dirigía a las máquinas tragamonedas. Si prestaron atención, se habrán dado cuenta que ese mismo día, en ese mismo momento, Jeremy y David se encontraban dentro de ese mismo casino. Los 2 amigos estaban bastante aburridos esperando al padre de David, así que decidieron hacer algo para divertirse. ¿Y qué creen ustedes que se les ocurrió hacer? Bueno, seguro ni se lo imaginan. Empezaron a orinar en diferentes juegos del casino. Y aunque no crean, su inmadurez y su comportamiento
no sé, asqueroso, como quieran llamarle, no terminó ahí, sino que después siguieron orinando diferentes cables y enchufes. Aunque suena detestable, ambos se divirtieron un montón haciendo esto e incluso se reían y se reían sin parar. Mientras el padre de Charisse estaba concentrado en las atracciones del casino, Jeremy y David vieron a la niña jugando en la sala de juegos, sin supervisión. Se les ocurrió en ese momento una idea para continuar matando su aburrimiento. Charisse estaba teniendo una pelea amistosa en forma de juego con un niño pequeño. Jeremy en ese momento se acercó a ella y le arrojó un papel arrugado. Esto hizo que ambos, Jeremy y Charisse, comenzaran a jugar a la pilladita. La pilladita se le llama a un juego en el que uno de los jugadores tiene que intentar atrapar, corriendo, digamos, a otros de los jugadores. Una vez que uno de los jugadores es tocado, es el turno de él de atrapar a los demás, ¿se entiende? Es un juego de niños, pero Jeremy, un adolescente de 18 años, se puso a jugar a eso en medio del casino con Charisse. Este juego de la pilladita duró aproximadamente unos 10-11 minutos. Jugaron recorriendo la sala de juegos, de arriba para abajo, en medio de los pasillos, por todos lados. Aproximadamente a las 3:40 de la madrugada, Charisse se fue corriendo hacia el baño de niñas. Justo en ese momento, su hermano Harold, quien había quedado encargado de cuidarla y vigilarla a Charisse, se distrajo conversando con una adolescente. Jeremy, por su parte, en ese momento hizo una pausa. Tomó un trago de agua y luego decidió seguir a Charisse hasta el baño de niñas. Dentro del baño, el juego entre ambos continuó, con Charisse y Jeremy lanzándose bolas de papel mojado. Luego, Charisse tomó uno de esos carteles de piso mojado y se lo arrojó a Jeremy. Fue justo en ese momento que David entró al baño. Y en cuanto David entró al baño, empezó a distinguir que Jeremy había empezado a hacer algo totalmente aterrador. Jeremy empujó con toda su fuerza a Charisse a uno de los cubículos del baño. Después le tapó la boca y empezó a abusar de ella. David presenció todo este acto espantoso y después salió del baño. Pero al contrario de lo que quizás muchos de ustedes pensarán, David no le contó esto a absolutamente nadie. Simplemente se sentó en un banco que estaba fuera del baño y se dispuso a esperar a que su amigo saliera. Jeremy, por su parte, continuaba dentro del baño cometiendo ese espantoso acto, hasta que en un momento se sobresaltó porque escuchó el sonido de la puerta del baño abrirse, ya que habían entrado dos mujeres en él. Jeremy ante esto se asustó mucho y se sentó inmediatamente sobre el estómago de Charisse, colocando sus piernas detrás de las suyas para que pareciera que tan solo había una sola persona dentro de ese cubículo del baño. Mientras Jeremy hacía esto, Charisse luchaba por respirar. Jeremy, entre toda esta situación, se fijó por la rendija de la puerta y notó a las dos mujeres dentro del baño. Esperó pacientemente a que las mujeres se fueran y una vez que lo hicieron, él le volvió a prestar atención a Charisse. Así notó que la respiración de la niña estaba siendo bastante forzada y desigual. Jeremy supuso en ese momento que Charisse tenía muerte cerebral. En su mente, Jeremy pensó que lo peor sería dejarla vivir en estado vegetativo por el resto de su vida. ¿Y por qué creía esto? Bueno, justamente antes de hacer este video, por pura casualidad, estuve viendo un poco de lo que le sucede al cuerpo cuando se queda sin oxígeno. Y justamente, a ver, esto tómenselo con pinzas porque yo no soy profesional ni especialista en esto, es lo que más o menos entendí, pero a medida de que va pasando el tiempo, de que tu cuerpo no recibe oxígeno, diferentes áreas del cerebro se van como apagando para poder justamente dejar las principales o las más importantes y que esas puedan como aprovechar el oxígeno que queda. Pero justamente en todo ese proceso el cerebro se va dañando y si pasa mucho tiempo en el que está en esta situación puede llegar a provocar un daño permanente. Por ende, la persona puede quedar con muerte cerebral, que ya sabemos que es totalmente irreversible. No sé si Jeremy pensó todo esto en ese momento o qué, pero la cuestión es que ante la situación, Jeremy optó por terminar de manera definitiva con la vida de Charisse. Una vez que ella falleció, Jeremy tomó sus pertenencias y las prendas de ropa de la niña y las arrojó en el inodoro.
Luego levantó el cuerpo de Cherise y lo dejó encima también del inodoro. Tras hacer esto, Jeremy salió del baño y se encontró con David. Tan solo unos minutos después le confesó a su amigo que había matado a Cherise. Alrededor de las 5:30 de la madrugada, el cuerpo de Cherise fue encontrado en el baño del casino. Estaba tal cual como Jeremy la había dejado. El padre de Cherise y un guardia de seguridad intentaron reanimarla, pero lamentablemente no había nada por hacer. Cherise había fallecido. En busca de quién había hecho esto tan espantoso, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del casino y las mismas lo habían registrado todo. En las cámaras de seguridad se pudo ver casi toda la secuencia del crimen, aunque inicialmente no se pudo identificar quiénes eran los jóvenes que habían estado en el baño con Cherise y por lo tanto los culpables de este espantoso crimen. Los agentes de policía, desesperados por resolver este caso, hicieron públicas las cintas de las imágenes de seguridad del casino. Los videos aparecieron en todas las noticias y de esta manera 2 de los compañeros de clase de Jeremy Strohmeyer lo reconocieron. 3 días después, la policía fue a casa de Jeremy y lo arrestaron. Los cargos en su contra eran asesinato en primer grado, secuestro en primer grado y agresión sexual a un menor. Durante la primera parte del interrogatorio, Jeremy, sin abogados presentes por voluntad propia, confesó haber abusado y asesinado a Cherise. Posteriormente, a Jeremy le asignaron abogados defensores, quienes intentaron que se desestimara esta confesión, argumentando que su cliente, es decir, Jeremy, no tenía asistencia en el momento en el cual la hizo. Pero la policía contestó que su confesión sí se iba a tener en cuenta, ya que en esa instancia Jeremy había renunciado por voluntad propia a tener un abogado. La abogada principal de Jeremy empezó a ser Leslie Abramson, que no era una abogada cualquiera. Tenía la fama de encargarse de casos de muy alto perfil. Para defender a su cliente, ella afirmó que la noche de los hechos, Jeremy estaba bastante borracho y bajo efecto de diferentes sustancias. Por lo tanto, él no podría recordar nada verdaderamente de lo que había sucedido. La abogada incluso sugirió que quizás David había sido el verdadero culpable del crimen. La abogada también enfatizó en que Jeremy no provenía de un entorno estable, porque su padre biológico, como les comenté, estaba en prisión y su madre padecía de esquizofrenia, por lo que podría ser que él hubiera heredado o desarrollado algún trastorno que debía ser tratado. Y si esto era así, Jeremy debería ser considerado como inimputable ante la ley. El juicio en contra de Jeremy se programó para septiembre del año 1998. Y si Jeremy terminaba siendo considerado culpable, se enfrentaba a la posibilidad de recibir la pena de muerte. Pero justo cuando el juicio estaba a punto de comenzar, Leslie, la abogada, llegó a un acuerdo con Jeremy, con el objetivo de intentar evitar que lo condenaran a muerte. Así, el 8 de septiembre de 1998, durante el juicio, Jeremy efectivamente se declaró culpable de los 3 cargos: asesinato en primer grado, secuestro en primer grado y agresión sexual a un menor. Un mes después, el 14 de octubre de 1998, Jeremy recibió su sentencia. Le dieron 3 cadenas perpetuas, una por cada delito que había admitido. El juez ordenó además que las penas se cumplieran una tras otra, sin posibilidad de salir anticipadamente. Mientras tanto, crecía la indignación pública por el hecho de que David Cash, el amigo de Jeremy que había presenciado la agresión hacia Cherise, no había hecho nada para detenerla y tampoco la había denunciado. La policía también interrogó a David, pero no fue acusado porque no existía ninguna ley que lo obligara a intervenir o a denunciar el crimen. Después de esto, David fue entrevistado por varios medios de comunicación. Él parecía ser totalmente indiferente ante la terrible situación que había presenciado. Incluso él mencionó que la notoriedad que obtuvo el caso lo estaba haciendo popular entre las mujeres. Esta falta de empatía y oportunismo por parte de David no le sentaron para nada bien al público, y David se terminó ganando el apodo de El Mal Samaritano. 2 locutores de radio de Los Ángeles más tarde realizaron una manifestación con el objetivo de que David fuera expulsado de la universidad en donde estudiaba. Sin embargo, la institución se negó a expulsarlo
porque él no había sido condenado legalmente por ningún delito. Durante una entrevista de radio, David finalmente expresó cierto pesar por el trágico destino que tuvo Cherise, pero seguía diciendo que él no había hecho nada malo realmente. En octubre de 1999, los padres adoptivos de Jeremy decidieron emprender acciones legales contra el condado de Los Ángeles y sus trabajadores de adopción. Estaban bastante enojados y creían que les debían $1 millón. Pero ¿por qué creían esto los padres adoptivos de Jeremy? Ellos sintieron que habían sido engañados en el momento en el cual adoptaron a Jeremy cuando era un bebé. Los Strohmeyer dijeron que los trabajadores sociales no les contaron todo acerca de la madre biológica de Jeremy. Ellos dijeron que al momento de adoptarlo, es decir, de adoptar a Jeremy, no sabían que su madre sufría de esquizofrenia crónica. La demanda, sin embargo, no llegó a ninguna parte, pues en el año 2002 el tribunal decidió que era ya demasiado tarde para que los Strohmeyer intentaran presentar esta demanda. Ellos intentaron contraatacar y apelar, pero el tribunal se mantuvo firme con su decisión. Finalmente la demanda fue desestimada y la apelación denegada. A pesar de todo esto, los Strohmeyer siempre apoyaron a su hijo adoptivo Jeremy. Por lo que entiendo, no es que ellos estaban como arrepentidos o que odiaban, por decirlo de alguna manera, a Jeremy, sino simplemente estaban molestos porque sintieron que los del servicio de adopción les tendrían que haber contado todo sobre la historia de los padres de Jeremy. Digamos, estaban enojados porque justamente estos servicios no habían sido totalmente transparentes con ellos como habría correspondido, ¿no? A pesar de que esta historia es totalmente desgarradora, la trágica muerte de Cherise Iverson impulsó importantes cambios legales en Nevada y en California. El caso puso al descubierto una brecha preocupante en la ley y llevó a que se creara el proyecto de ley número 267. Esta legislación estuvo impulsada por la impactante inacción que tuvo David Cash durante el crimen e hizo que empezara a ser obligatorio que las personas informaran cualquier sospecha razonable de que un niño estuviese sufriendo o siendo víctima de abuso sexual. El proyecto de ley amenazaba con multas e incluso posible pena de cárcel para cualquiera que no denunciara un delito de esa naturaleza. Esta importante ley finalmente se aprobó en el año 2000. Además también se promulgó la ley Cherise Iverson. Y esta nueva ley exigía que las personas informaran si eran testigos de algún crimen, ya sea un asesinato, una violación o cualquier acto de este tipo. Estas respuestas y cambios legislativos resaltaron el impacto que tuvo el caso de Cherise. El mismo cambió la forma en la que se percibían y se manejaban estos crímenes tan horrendos. Y la increíble y espantosa actitud que tuvo David Cash llevó a que empezara a ser penado por la ley volver a tener comportamientos de este tipo. Ya nunca más una persona que presencie un crimen de este estilo podrá salir impune ante la ley si decide no denunciarlo. Como ven, el caso de Cherise es absolutamente desgarrador, es totalmente repulsivo también. Los comportamientos de estos dos chicos, desde antes de cometer el crimen ya tenían comportamientos repulsivos y terminaron haciendo una de las cosas más espantosas que puede hacer una persona en este mundo. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy totalmente de acuerdo con que sea considerado un delito presenciar este tipo de cosas, es decir, ser testigo de estas situaciones y no denunciarlas, o mínimamente ni siquiera dar un aviso, ¿no? Que en realidad lo ideal sería intentar detener la situación en el mejor de los casos, ¿no? Pero en el caso de no poder, de tener miedo o lo que sea, mínimamente denunciar que está sucediendo esto, por más de que la persona que está cometiendo el delito sea tu amigo, tu padre, tu madre, tu quien sea. Así que sí creo que es sumamente importante que sí sea considerado un delito para evitar justamente que las personas, por tener vínculos afectivos o lo que sea con el culpable, justamente oculten los hechos, ¿no? Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo este desgarrador caso. ¿Están de acuerdo con que sea algo considerado un delito o no? O en general, ¿cuál es su opinión? Al menos nos queda eso, ¿no? Y nos queda el hecho de pensar que la muerte de Cherise no fue en vano y que al menos su agresor real, por decirlo de alguna manera, va a pagar en prisión.
Aunque David sí, lamentablemente, él, al menos hasta donde yo sé, él quedó libre como si nada, hasta el momento. Espero les haya resultado de interés esta historia. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. También en la descripción del video van a tener el link a mi botón de donaciones de PayPal por si alguno quiere realizar alguna donación. Y como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que realizan sus donaciones. Esto fue todo por hoy, me despido y les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo la próxima.